la clase 1, que no la tenía grabada, así que igual la dejé ahí, la dejé por lo menos en mi canal de YouTube, que al final es para guardar videos, ¿no? Así que si la quieren ver o repetir, la pueden ver ahí, ¿ya? Ya, entonces vamos al tiro a la clase, porque como les digo, hoy día vamos a pasar hartos organelos. Y aquí estamos. A ver, acá está. Ya. Ya, chiquillo, vamos a tirar esto para acá para que no moleste. Así. Y ahí tendríamos entonces la primera, la primera lámina. Ya, entonces como les decía, hoy día vamos a ver características de funciones de células eucarionte. La semana pasada estuvimos viendo bacterias esencialmente, vimos características y la diferencia que existe entre el procarionte y el eucarionte, porque después de todo el procarionte, el nombre lo indica que tiene un núcleo básico, un núcleo primitivo, ¿ya? A diferencia del eucarionte, que es un poco más complejo y esencialmente ocupa el espacio de la célula como tal, el núcleo es aproximadamente entre un 25 a un 30%. En algunas células un poco más especializadas, como los glóbulos blancos, que ya algo le había mencionado, esas células muchas veces tienen varios núcleos en su interior y ahí pueden ocupar el 50 o el 70% del medio interno de la célula, ¿ya? Hay otras también como las precursoras de las plaquetas que forman las plaquetas, que el nombre lo dice, pues se llama megacariocito. Entonces me está diciendo que esa es una célula que tiene un tremendo núcleo, ¿ya? Y en esos casos puede ser prácticamente casi el 80% de la célula el puro núcleo. Esencialmente esa es la característica primordial o diferencia entre un procarionte y un eucarionte, la presencia del núcleo, que es incluso visible en un microscopio, ¿ya? Es difícil que a ustedes les toquen cortes histiológicos, cortes de tejidos en la PCU. Normalmente es un dibujo, como los que vamos a ir viendo hoy día en la lámina, ¿ya? Antes se solían colocar cortes histiológicos, pero eran muy ambiguos y los vamos a ver, ¿eh? De hecho, vamos a verlo al tiro. Ya, la clase pasada entonces vimos, bueno, anteriormente habíamos hablado de la teoría celular, sus grandes postulados, que la célula es la unidad estructural, ya que forma todas las estructuras de los seres vivos. La unidad funcional, que prácticamente los seres vivos funcionamos gracias al funcionamiento celular, al funcionamiento de la célula como tal. Y las últimas dos hacen referencia a que la célula se origina de otra que existió anteriormente, y lo más seguro es que ese ciclo se continúe, se repita, y que en el interior de la célula existe todo el material genético para poder replicarla, ¿ya? Y eso es en todos los seres vivos. Vamos a tener dos grandes tipos de células, células procariontes, que ya algo hablamos, y hoy día vamos a tratar de dejar listas las células eucariontes, donde en la célula procarionte hablamos ya que no tenían núcleo, que el núcleo era muy difuso, era muy simple, era como un plato de tallarines revuelto, medio pegoteado, les dije yo, a diferencia de la eucarionte, que la vamos a ver hoy día, que tiene un núcleo definido por una membrana, una protección, que se llama carioteca. Por definición, por convención, la célula procarionte no presenta organelos, a diferencia de la eucarionte que se caracteriza por los organelos que tiene, ¿ya? Y algo hablamos de los ribosomas, que no había que darle mucha importancia a ese número, para el que no se acuerda qué era ese número, que indica el grado de sedimentación. Eso quiere decir que el ribosoma procarionte es más liviano, sedimenta más rápido, que el eucarionte, que tiene una sedimentación un poco mayor, ¿ya? La caroteca entonces es como la membrana del Sí, núcleo. de hecho, el nombre viene directamente del latín. Carios, todo lo que tenga cario en una palabra hace referencia a que es el núcleo. Carioteca, cariotipo, megacariocito, por ejemplo, ahí hace referencia a que hay un núcleo muy grande, etc. Ya siempre hace referencia el término cario al núcleo. En este Perfecto. caso, teca, por si le aparece en alguna parte, teca hace referencia a protección, a recubrimiento. ¿Ya? Las tecas que protegen, por ejemplo, el interior de un bivalvo, ¿ya? Que son las valvas que cierran, por ejemplo, en las almejas o en los choritos, ¿ya? Son dos tecas protectoras. Teca es una protección. Ya, entonces vamos a pasar, aquí vamos a ver hoy día, vamos a ver el modelo eucarionte como tal, y vamos a ver las diferencias entre células animales y vegetales. Y lógicamente vamos a explicar las funciones de cada organelo, porque como les digo, por ahí es donde va a ir la pregunta, ¿ya? Puede ser directa, lo dudo, pero normalmente tiene la tendencia a hacer una pregunta un poco más, le va a dar una vuelta en el encabezado. Y de hecho, creo que aquí teníamos un ejemplo, y yo
De hecho, ahí está un muy buen ejemplo. Miren, si se bloquea la acción de la enzima del retículo endoplasmático liso de una célula animal a corto plazo, disminuirá directamente la síntesis de ¿qué? Entonces, en esta pregunta, la pregunta directa, si yo le hubiera querido preguntar directamente algo, yo le hubiera preguntado cuál es la función del retículo endoplasmático liso, ¿ya? Y posiblemente la respuesta me lleve por ahí, pero normalmente el ejercicio PTU o el ejercicio PCU antiguamente les embolina un poco la perdí dentro de la misma pregunta, ¿ya? Entonces hay que saber la función del retículo endoplasmático liso, entender que el retículo endoplasmático liso no es específico, aparece tanto en animales como en vegetales, y lógicamente cuál es su función, ¿ya? Y ahí la vamos a ver después, no la vamos a contestar ahora, aunque el que sabe cuál es la función del retículo o del REL, retículo endoplasmático liso, ya lo más seguro que haya sacado la respuesta. Ya, una célula animal, ya evolutivamente todos provenimos en cierta forma, o las células animales provienen en cierta forma de la célula vegetal, como que la célula animal perdió los cloroplastos que son característicos de la célula animal en su evolución, o los fue suprimiendo, o simplemente se percató de que no eran necesarios y que podía subsistir comiendo, ¿ya? Porque esa es la característica del animal, la capacidad de fagocitar, la capacidad de comer algo, de depender de otro organismo para obtener sus nutrientes, ¿ya? Se dieron cuenta que ese metabolismo era más eficaz que tener que fabricar su propia materia orgánica con la luz solar, pues, ¿ya? Por ende, el metabolismo animal tiene la tendencia a ser mucho más rápido, más dinámico, a diferencia de un vegetal, que como les decía, o creo que le hablé a usted o a los otros chicos el otro día, que el vegetal siempre es un poco más lento en metabolismo. Si se dan cuenta, el vegetal crece, pero crece lentamente. Uno no se da ni cuenta cuando el árbol ya creció un montón y dice, chuta, hay que podarlo. Pero no me percaté cómo iba creciendo, ¿ya? En cambio, de un año a otro, ustedes pueden ver que un niño pequeño crece un montón, ¿ya? Lógicamente, el animal tiene un metabolismo más rápido, y en ese caso en un animal, imagínense en un perro, en un gato. O sea, hoy día nacieron los perritos, por ejemplo, de la casa, y en 3 meses más los perritos ya son grandes, pues posiblemente dupliquen su tamaño, ¿ya? En ese caso, la célula animal es mucho más dinámica que la célula vegetal. Lógicamente, aparecen ciertas características propias en una célula animal, pero que también son organelos, en este caso, que también se repiten en la célula vegetal, ¿ya? Por ejemplo, estas figuras que ustedes van a ver aquí son cortes histológicos. Quiere decir que son cortes de un tejido que se tiñen de cierta forma para poder verlo en un microscopio, ¿ya? En la PCU antiguamente solían aparecer figuras así, por ejemplo, les tiraban una mitocondria, en este caso. Y a menos que lo hayan visto en un laboratorio o se lo haya mostrado el profe con una foto, no había forma de saber qué era una mitocondria. Entonces ya me estaba haciendo un sesgo en cierta forma educacional. Entonces se dieron cuenta que eso no se podía hacer, y las figuras normalmente ya no eran cortes histológicos, como del 2010 en adelante, y empezaron a aparecer fotos nomás, o sea, dibujos, que lógicamente al final para la pregunta es lo mismo, ¿ya? Así que no se esperen fotos reales como las que tienen aquí, sino que esencialmente como la central les va a aparecer la figura si es que les van a preguntar un organelo en particular, ¿ya? Características básicas, bueno, el núcleo aparece en todas las células, lo vamos a ver cómo va a ser el contraste con la vegetal. Los retículos endoplasmáticos del aparato de Golgi también no se ven bien claros. Quizás mi ojo está un poco más entrenado y digo, no, o sea, se ve clarito el Golgi con sus vesículas secretoras. Para ustedes posiblemente sea un montón de rayas negras con blanco, hermano. Los centriolos y la mitocondria, que es la que siempre se ve casi en todas las células. De hecho, aquí en este núcleo, ustedes pueden ver que el núcleo tiene un centro más oscuro y tiene una protección que en cierta forma lo rodea. Ya, esa era la carioteca por la que me preguntó el Alejandro recién, ¿ya? Y se ve, de hecho, aquí yo veo mitocondria y veo un par de membranas del retículo endoplasmático, pero como les digo, eso se afina con el tiempo, ¿ya? Pero no les van a hacer una pregunta histológica, así que no se preocupen. En el caso de la célula vegetal, lo mismo, ¿ya? La célula vegetal, ahí se ve el cloroplasto, y si se dan cuenta, el cloroplasto no es como el cloroplasto que normalmente se dibuja, porque la imagen en cierta forma está aplastada por dos vidrios, ¿ya? El retículo endoplasmático, que se repite, la mitocondria también se repite con respecto a la célula animal, el núcleo, que también se repite, eso quiere decir que empiezan a aparecer organelos repetidos entre una célula y otra, y otros que son un poco más exclusivos, como en el caso del cloroplasto, ¿ya? El aparato de Golgi también puede ser el mismo. Ya.
Recordemos entonces que toda célula, para considerarse célula, tiene que tener tres cosas. Y creo que lo habíamos dicho la semana pasada. Tiene que tener membrana plasmática. La composición de la membrana es la misma en prácticamente todas las células, salvo ciertas proteínas que puedan ser un poco más específicas en procariontes, que algo hablamos del péptido glicano. Y la tinción Gram, no sé si se acuerdan, que son como unos pelitos que tienen las células bacterianas o los procariontes, y que la eucarionte no tiene, pero de una u otra forma tienen membranas ambas. ¿Ya? Toda célula tiene membrana plasmática. La composición puede variar. Toda célula tiene citoplasma, y esta es una característica que aparece acá. Todos tienen citoplasma, todos tienen un componente interno, tienen agua, tienen solutos propios, y ocurren reacciones químicas propias ahí. ¿Ya? Por lo tanto, el citoplasma también existe como un medio que es igual en todo tipo de células. Da lo mismo el origen, si es procarionte, si es eucarionte, si es animal, si es vegetal. ¿Ya? Y el ADN también no es exclusivo. El ADN, que se compone por adenina, por timina, por citosina y por guanina, esencialmente es el mismo, ¿ya? Es el mismo, tanto en procariontes, bacterias, como en eucariontes, animales, y eucariontes vegetales, ¿ya? Claro, la diferencia puede ir en el código genético, en cómo se ordenen estas bases o estos nucleótidos, ¿ya? Pero esencialmente los nucleótidos que componen el ADN son los mismos para todas las células de este hermoso planeta Tierra, ¿ya? Por lo tanto, el citoplasma, que es un componente celular de todas las células, también existe en las células eucariontes, ¿ya? Y ahí aparece su definición. Dice que es una emulsión coloidal muy fina, ¿ya? Con aspecto granuloso, llamado citosol, más una diversidad de organelos celulares que desempeñan diferentes funciones. Es el componente principal del citoplasma, o sea, es como una gelatina interna que tiene la célula, que tiene muchos componentes en su interior, tiene los organelos, tiene solutos, tiene agua principalmente, y que es donde se lleva a cabo las reacciones químicas. Es como la cancha donde se juega este partido celular, ya, ese viene a ser entonces el citoplasma, ¿ya? Soluto y agua es de lo que más vamos a ir hablando con el tiempo, ¿ya? Pero no se olviden que ahí esto en realidad tiene como una forma gelatinosa. Uno siempre ve la imagen de la célula como algo aplastado, pero en realidad la célula tiene una forma esférica, en nuestro caso en la célula animal, ¿ya? La vegetal va a ser como pseudocúbica, pseudorromboide, ¿ya? ¿Por qué? Porque recuerden que tiene una pared celular que la protege, que la recubre. Ya, otro componente era el citoesqueleto, que ya algo habíamos hablado porque también hablamos del citoesqueleto procarionte, que también existía, pero muy, muy básico. Ya, en este caso, el citoesqueleto es una estructura, es una red. Piensen que es como una coraza, como el armazón de las casas. Actualmente los armazones de las casas o es de madera, por ejemplo, antiguamente, o es de metal, ¿ya? Y sobre eso se pone el hormigón, se pone los ladrillos o las paredes, lo que sea. Ya, en este caso el citoesqueleto es como esta armazón metálica que tienen las casas, en donde prácticamente todo se va a ir como anclando, se va a ir pegando, ¿ya? Y subsiste de esa forma en esta imagen que está acá, que habla esencialmente del citoesqueleto. Si se dan cuenta, es como una red de proteínas que atraviesa todos los organelos. ¿Ya? De hecho, ahí se ve el retículo endoplasmático rugoso y se ven las mitocondrias que están como encajadas en este citoesqueleto. ¿Ya? Esto es lo que le va a dar forma a la célula. Por eso es que tiene que ser complejo, tiene que ser enredado, tiene que atravesar en cierta forma los organelos para poder mantenerlos firmes. ¿Ya? Tengo una pregunta. Pregúntenos. ¿La mitocondria también se encuentra en todas las células? Sí, la mitocondria no es exclusiva. De hecho, yo quiero tratar de hacer esa diferenciación. Vamos a hablar primero de los organelos genéricos, por así decirlo, que existen en todas las células eucariontes, y después Claro. nos vamos a tirar con los organelos exclusivos. ¿Ya? Pero la Y mitocondria también está en procarionte, entonces. Sí, no, la mitocondria no está en procariontes. La mitocondria Claro, solo existe en los eucariontes y existe tanto en animales como en vegetales. Porque hay veces que se Pero la confunde. mitocondria entonces es un organelo. ¿Es Sí, considerado un organelo? Sí, es un organelo, Ah, es como del tamaño de una bacteria, quizás por eso lo relacionaste a un procarionte, ¿ya? De hecho, la mitocondria, se piensa que la mitocondria fue una bacteria que se metió en una célula sí, más grande, ¿ya? Y por eso sí, es que quizás lo asociaste a eso, porque esa es una teoría, de hecho se llama teoría endosimbiótica, ¿ya? En donde los organelos se metieron como en el interior de una célula más grande y existen hasta el día de hoy, ¿ya? Es teoría porque no se puede comprobar.
Pero, por ejemplo, la mitocondria tiene ADN propio, entonces se puede dividir por voluntad propia en cierta forma. De hecho, el ADN mitocondrial es bien particular porque proviene de la madre, ¿ya? Bueno, y después le voy a explicar por qué proviene de la madre, no proviene del padre. Ya, el citoesqueleto entonces es esta red proteica que abraza todos los organelos y que, como les digo, da forma a la célula. Los filamentos que componen, nunca he visto que se los pregunten, pero se los coloco porque en el electivo quizás se los pueden preguntar cuando les mencionen la célula muscular. Así que esencialmente se los voy a mostrar nomás. Tenemos filamentos que son intermedios. Piensen que esta cuestión es como un cable acerado. No sé si han visto los cables de acero que muchas veces, por ejemplo, colocan en los postes para tensar los postes y que los postes del uno se caigan, y hay un tremendo cable que hace como tierra en diagonal hacia el piso. Ya, ese es un cable acerado, y si lo ven, está como construido por varios cables chiquititos, que están como enrollados, como torcidos. Ya, en este caso, el citoesqueleto se compone de esa forma. Es un cable grueso que a su vez está compuesto por cables más pequeños, por filamentos más pequeños que lo construyen, y que lógicamente dan firmeza. Por eso es que está construido de esa forma, ¿ya? Y que está como compactado, está como apretado. De hecho, aquí este microtúbulo, el filamento intermedio, si se dan cuenta, está formado por un microtúbulo que a su vez está formado por un microfilamento, ¿ya? Entonces es como un cable grueso que está formado por muchos cables pequeños que están enrollados en sí mismos. ¿Por qué les ponen globitos? Porque las proteínas que se forman son con forma de globito. ¿Ya? ¿Se acuerdan cuando vimos las proteínas que existían proteínas globulares? Ya, en este caso, esas proteínas son muchas proteínas con forma de globito que forman un cable grueso y que, como les digo, puede ser visible. El cable, los filamentos intermedios, ustedes los podrían ver, por ejemplo, en un microscopio. La cola del espermatozoide es un filamento intermedio, y eso es visible, ¿ya? Por lo tanto, esto, como les digo, es muy similar a un cable acerado. Voy a tratar de conseguirme un cable que esté formado por varios cables y se los voy a mostrar cuando veamos la cola del espermatozoide, ¿ya? Vamos a hacer un experimento. ¿Alguna pregunta con el citoesqueleto? El citoesqueleto, como les digo, existe en procariontes y en eucariontes, pero no en todos los tipos de bacterias. Las bacterias más complejas puede que tengan citoesqueleto. Pregúntame, no, Alejandro. O sea, en realidad, estos tres tipos de fibras proteicas cumplen distintas funciones, pero igual tienen funciones similares, que es como que le otorgan la estructura rígida. Justamente. Claro, es como cuando tú compras un cable que puede que esté compuesto por acero, níquel y no sé, y fierro. Claro. Es como lo mismo. Aquí tú tienes un filamento que está compuesto por distintas estructuras, que en cierta forma la función es una sola, es estructurar algo más grande, ¿ya? Pero dentro de esas funciones estructurales son distintas, porque... Sí. Estructuralmente, claro, el fierro no es igual al níquel, por ejemplo, o a otro metal. Pero, por ejemplo, los microtúbulos también tienen la función de transportar organelos, ¿o no? ¿Cómo que o sea, sí los pueden transportar? ¿En qué sentido? En que como los sostienen, como que mantienen los organelos en su posición, los podrían mover a otro lugar en donde se necesitan. Por ejemplo, si yo necesito hacer que el retículo endoplasmático crezca, lógicamente las membranas voy a tener que abrirlas. ¿Y quién las va a abrir? Es quien los sostiene. Pues en este caso, las fibras como los microtúbulos. ¿Y todas esas acciones ocurren desde el núcleo? Claro, por una orden nuclear. Lo más seguro es que sea un pedacito de ARN que esté dando esa orden en forma de ARN mensajero. Entonces le diga a las proteínas o a los ribosomas, esencialmente, cabros, sinteticen más de esto para poder mover esto de acá. Ya, perfecto. Sí, en ese caso las órdenes siempre provienen de esta como sala central que es el núcleo. Y la única forma que tiene el núcleo para comunicarse con los organelos es en base a la señal que él conoce. El ADN no lo puede sacar. ¿Ya? Por lo tanto, lo va a tener que hacer en función de copias del ADN, pues en este caso en forma de ARN. Mensajes de ARN. Claro. Ya. Vamos entonces bueno, ahí aparece este clásico que es la tubulina. La tubulina es una proteína del citoesqueleto, que aparece de hecho, o ha aparecido en varias preguntas PSU oficiales. Por si les preguntan, o si ven el término tubulina, ya, es un microtúbulo que forma el citoesqueleto, ¿ya? La actina también es una proteína muy común, porque la vamos a ver en la mitosis, ¿ya? El cinturón de actina, por ejemplo, que corta a la célula y la separa.
Y las proteínas fibrilares, que son lógicamente estas proteínas que están compuestas por tubulina, actina y otras proteínas como la miosina, por ejemplo. Ya, funciones del citoesqueleto, le da forma, le da sostén, como les dije, es como una red que sostiene a los organelos, permite el desplazamiento de los organelos por el citoplasma, si los mueve, porque si los sostiene, también los puede mover o movilizar según la necesidad de la célula. Participa en la división celular, eso lo vamos a ver cuando veamos la división celular, que no queda mucho en todo caso. La contracción es básica debido a las proteínas fibrilares en las células que tienen esa capacidad contráctil, las musculares son el mejor ejemplo, y los centriolos que participan junto con el uso mitótico en la división celular, ya que son como unos tubos, como antenitas que tienen proteínas que en cierta forma están enrolladas en sí mismas. Ya, y nos vamos con el primer organelo, y este organelo como tal, el citoesqueleto no se define como organelo, se define como una estructura, ¿ya? Y recuerden que están procariontes como en eucariontes. En cambio, el núcleo es exclusivo, y aquí empiezan a aparecer organelos característicos, ¿ya? Exclusivo de eucariontes, aparecen en animales y en vegetales. Cualquier célula debe tener un núcleo, salvo ciertas excepciones, ¿ya? Por ejemplo, los glóbulos rojos no tienen núcleo, ¿ya? Pero ese es un caso muy particular. ¿Cuál es la función del núcleo? Que es la pregunta que les pueden hacer. La función del núcleo es almacenar el material genético. Eso quiere decir que todo el cariotipo, todo el conjunto de cromosomas de la especie, ya sea un perro, un gato, como les decía, un chancho, un árbol, etcétera, cualquier planta, va a tener un núcleo, sus células van a tener un núcleo, y en ese interior está todo el material genético para generar prácticamente un organismo de nuevo. No se ocupa todo, pero ahí está. Y el núcleo a su vez se compone por dos estructuras. Por el nucleolo, que aquí aparece. El nucleolo es muy sencillo. El nucleolo es el núcleo del núcleo. Así de simple. Es el punto central del núcleo. Y ahí es donde está guardado el material genético. Ya el ADN está. Es el baúl, es como un baúl, el núcleo, que en su interior cuando lo abren se encuentran con otro baúl más pequeño. Así de seguro está el ADN. ¿Ya? O sea, espérate. Existe, para como clarificar los términos, ya, primero está el núcleo, que es el que almacena el material genético. Claro. Y El adentro nucleolo, otro núcleo. sí, que es el nucleolo. Nucleolo. Y en las células procariontes es el Núcleo, nucleoide. claro, ahí podríamos hablar como que, pero esto es como para compararlo, para que lo puedan entender, porque en realidad no es así. En la célula procarionte existe el el nucleoide, pero el nucleoide está cubierto por una coraza que lo proteja. Claro, ¿Ya? está disperso en el citoplasma. Eso nomás, pues como un plato de tallarines pegoteado, por eso les decía yo, les di ese ejemplo. En Y cambio aquí, los nucleótidos son ¿cómo se llama? la adenina, la timina, la citosina y la guanina. Claro, aquí hay muchos términos con el prefijo nu, por ejemplo, núcleo, nucleolo, nucleosoma. Ya, sí, no, si en ese caso se pueden confundir fácilmente. Ya, en ese caso, como les decía, el núcleo, en este caso, núcleo indica que es centro, solo existe en las células eucariontes. Y el núcleo, a su vez, está compuesto por la membrana que lo protege, que es, ahí aparece la carioteca o membrana nuclear, que es lo mismo. Y en el interior de la carioteca, en el interior del núcleo, perdón, está el nucleolo. El nucleolo es el centro del núcleo, es el núcleo del núcleo, ¿ya? Es como el centro de la Tierra, y la Tierra está cubierta por todo el océano, ya. El océano en cierta forma sería como la carioteca, y el centro gravitacional de la Tierra vendría a ser el nucleolo, ¿ya? El ADN entonces está en su interior, y ahí está altamente apretado, muy condensado, porque este espacio es muy pequeño, y entre el nucleolo, entre el punto central, y la carioteca hay un espacio que ustedes se dan cuenta que hay como unos hilillos, como unas fibrillas. Ya, ahí suele estar el ADN y el ARN. En el caso del ADN se abre, se copia, se vuelve a comprimir y se mete de nuevo en el nucleolo, perdón. Y el ARN está el que continuamente se está moviendo, ¿ya? Entre el nucleolo por la carioteca, porque si se dan cuenta, en la figura que tienen acá, la carioteca tiene como unos hoyitos, tiene como unos poros. De hecho, se los voy a marcar. Por ejemplo, aquí tienen ustedes un poro, ahí tienen otro poro, acá tienen otro poro, y los poros que están abajo que me lo está tapando esta cuestión. Pero ahí ya van a salir los recuadros.
Ya. Esos poros nucleares, que ahí aparece la definición, poros nucleares, por ahí sale el ARN hacia el citoplasma, hacia los otros organelos. Por lo tanto, en este caso, estos poros permiten la comunicación. El nucleolo, claro, está almacenado, está guardado, pero no está incomunicado. Eso quiere decir que por aquí yo voy a enviar mensajes en forma de ARN, porque el ADN sale una vez del núcleo. Hay una sola vez en que el ADN queda expuesto en el núcleo, que es cuando la célula se está dividiendo. Solo ahí. En las otras 3/4 partes de la vida celular, el ADN está guardado en la carioteca en el centro, que es el nucleolo, ¿ya? Y lógicamente aquí es donde ocurre la síntesis de proteínas, perdón, la síntesis de ARN, la transcripción y la replicación. En resumidas cuentas, la replicación y la transcripción ocurren en este espacio entre la carioteca y el nucleolo. Ya. ¿Alguna pregunta con el núcleo? Repito, función del núcleo, guardar el material genético. Así de sencillo. El material genético es súper sagrado, así que tiene que mantenerse muy guardado, ¿ya? No está incomunicado el núcleo con el medio externo, se comunica a través de mensajes en forma de ARN por estos poros que salen, el ARN sale por estos poros nucleares, ¿ya? Si se dan cuenta, el núcleo tiene como unos puntitos, no sé si los ven, ¿sí, no es cierto? Muchos puntitos pequeños, de hecho ahí aparecen. Esos son ribosomas. Recuerden que los ribosomas también aparecen en los procariontes. Ya, los ribosomas aquí están pegados a una membrana. Pueden haber ribosomas citoplasmáticos que anden dando vueltas libres por su vida. Pero también hay, o la gran mayoría de los ribosomas, el 70% de los ribosomas, está pegado a la membrana del núcleo, ¿ya? No al nucleolo, ¿por qué? Porque lo vamos a ver ahora. ¿Alguna pregunta con esto? Necesito que quede claro el núcleo, porque hay muchas preguntas también por el núcleo. Entonces, lo que hacen los poros nucleares son los que permiten como la entrada y salida del ARN. Sí, así mismo, tú mismo lo definiste. Eso Ya. permiten los poros nucleares, permitir la entrada y salida de la red. Es como la puerta, como unas puertas que tiene, o varias ventanas que tiene el núcleo, porque como les digo, no puede estar aislado. ¿Ya? Ya, vamos entonces con el siguiente organelo. Siempre, y esto es siempre que existe el núcleo, van a tener al lado los retículos endoplasmáticos, ¿ya? Y son 2 retículos, por eso hablo en plural. Y de hecho, por eso es que están los ribosomas, porque los ribosomas se asocian a un retículo en particular, ¿ya? Vamos entonces, vamos a borrar todos los dibujos, cerramos esto y nos vamos con la siguiente. La carioteca entonces, doble membrana, tiene poros que permiten el paso de moléculas entre el núcleo y el citoplasma. Ahí aparece esencialmente el ARN, el que se mueve por estos poros. Función, ya dijimos, guardar la información genética. El ADN es sagrado, así que tiene que estar guardado. Ya, los ribosomas que no son exclusivos, aparecen en células procariontes también. Los ribosomas, perdón, se encargan de la síntesis de las proteínas. ¿Ya? Las proteínas son de vital importancia, ¿por qué? Porque el citoesqueleto está compuesto por proteínas, la membrana tiene proteína, la membrana plasmática, cada organelo necesita proteína específica, por lo tanto siempre hay ribosomas dando vuelta por toda la célula. Ahora, como les dije, normalmente los ribosomas en una célula eucarionte están almacenados, están guardados en la membrana que se extiende desde el núcleo, ¿ya? En este caso, su función, muy sencillo, función del ribosoma, sintetizar proteína. No le van a preguntar más. Es muy difícil que les pregunten por las subunidades del ribosoma, que se acoplan, se cierran en cierta forma cuando están sintetizando las proteínas, y los sectores de las subunidades, porque las subunidades también se subdividen, ¿ya? Pero nunca he visto preguntas así de específicas, ¿no? Eso normalmente uno lo ve, lo estudia, con suerte algunos lo estudian en el colegio y en la universidad, posiblemente en bioquímica, nada más que eso, ¿ya? Quédense con esta, la función. Función del ribosoma, lugar físico, es el lugar en donde se sintetizan las proteínas. Todo tipo de proteínas, ya sea que sean proteínas internas para uso propio, como proteínas que se puedan sacar, ¿ya? Como por ejemplo una hormona, ¿ya? Una hormona proteica va a sintetizarse en una célula específica, pero no la necesita esa célula específica, la tiene que sacar. Y en ese caso se va a sintetizar siempre en un ribosoma. Ya.
Ah, sí, pues, no se olviden que los ribosomas existen en procariontes y eucariontes. Ya, esta imagen está muy buena. Aquí se ve el núcleo, que tiene unos hoyitos, estos son los poros por donde se va a comunicar, e inmediatamente al lado del núcleo, ¿se dan cuenta? Aquí aparece este organelo morado que tiene muchas vueltas, que tiene muchas guatitas. Ya, ese es el retículo endoplasmático. El retículo endoplasmático es una enorme membrana que siempre está al lado del núcleo. ¿Ya? Acá hay otra membrana, pero no está al lado del núcleo, si se dan cuenta. Está como más cercana a la membrana. ¿Ya? Ese es el aparato de Golgi, pero lo vamos a ver después. El retículo, que siempre, vuelvo a repetir, físicamente está al lado del núcleo, va a tener dos divisiones. Una división que almacena los ribosomas y una división que no tiene ribosomas asociados, que no tiene ribosomas pegados o incrustados. Miren, aquí ustedes pueden ver que el retículo tiene varios puntitos. Ya, esos puntitos son los ribosomas. Son así de pequeños los ribosomas. Son bien, por así decirlo, miserables en tamaño en comparación con el retículo que es enorme. Pero llega un punto en que ya no hay más ribosomas, pues miren, está pelada esta parte. A diferencia de acá, que sí hay ribosomas. Ya. El retículo endoplasmático con ribosomas se llama retículo endoplasmático, y ahí aparece, rugoso. El retículo que no tiene ribosomas, que está pelado, que no tiene ningún ribosoma pegado, se llama retículo endoplasmático liso. Muy simple la definición. Rugoso con ribosomas. Empiezan con la misma letra, miren. Rugoso, ribosomas. Así me lo aprendía yo. Y liso no tiene ribosomas. Por eso es liso. Ahora, ¿cuál es la función? Muy sencillo. El sector rugoso del retículo, que tiene los ribosomas, tiene la función del ribosoma, sintetizar proteínas. Ahora, lógicamente ustedes pueden tener ribosoma, y de hecho si lo pueden ver aquí en la figura de la célula, que tiene muchos puntitos regados por todos lados. Claro, en todas las células están sintetizando proteínas, pero si se dan cuenta, si el 75% de los ribosomas están pegados en el retículo, quiere decir que el mayor lugar en donde se sintetizan proteínas va a ser en el retículo endoplasmático rugoso. Esa es la función del retículo endoplasmático rugoso, sintetizar proteínas. ¿Ya? ¿Por qué? Porque tiene los ribosomas que sintetizan proteínas. Pero como el retículo endoplasmático, o existe una sección del retículo endoplasmático que no tiene ribosomas, ¿ya? Y que es lisa, ¿qué función tiene? Ya, el liso se encarga de la síntesis de lípidos. Yo me lo aprendía de esa forma. Liso empieza con L de lípido. Por lo tanto, el retículo endoplasmático liso sintetiza lípidos. El retículo endoplasmático rugoso, que tiene ribosomas, sintetiza proteínas. Esa es la función. Y esa, de hecho, es la respuesta, o con eso que les expliqué, ya podrían dar respuesta al primer ejercicio. ¿Ya? El retículo endoplasmático, entonces, rugoso, sintetiza proteínas. El retículo endoplasmático liso, que no tiene ribosomas, sintetiza lípidos. ¿Alguna pregunta con los retículos? No. ¿No? Ya, entre el retículo endoplasmático rugoso y el liso, ustedes lo pueden ver aquí en la figura, no hay algo que los separe, es la misma membrana. Podríamos decir que el último ribosoma del retículo endoplasmático rugoso, ahí se terminó el rugoso y empezó el liso de ahí para adelante porque ya no hay más ribosomas, ¿ya? Pero la membrana es la misma. De hecho, si se dan cuenta, el núcleo, como está pegado, y esto lo vi una vez en una pregunta, como está pegado al retículo endoplasmático, son continuos en membrana, ¿ya? Eso quiere decir que pues, incluso podríamos decir que la carioteca es como una extensión, o el retículo, perdón, es una extensión de la carioteca que da muchas vueltas, ¿ya? Así que cuidado con eso, porque una vez, como les digo, lo vi en una prueba hace hartos años atrás de todas formas, ¿ya? Cuando la prueba era más memoriona de lo que es ahora. ¿Cómo era la pregunta? El retículo endoplasmático tiene continuidad de membrana con la carioteca. Eso es lo que tienen que tener claro, ¿ya? Por si les llegan a lanzar una pregunta similar a esa, ¿ya? Sí, pues son continuas, quiere decir que están pegadas, pues, son continuas. Es como la pared de mi vecino con la mía, están pegadas, por lo tanto son continuas, ¿ya? Pero separan dos lugares distintos. Ya, ¿alguna pregunta con el retículo? ¿Quién me está escribiendo? Hasta ahora se pueden escribir. Ya.
¿No? ¿Ninguna pregunta? El Ninguna. retículo liso, endoplasmático liso no está en todas las células, ¿sí? O sea, no. Claro, no está No, en todas las claro, podría ser que una célula, por ejemplo, una célula sintetizadora de proteínas, como por ejemplo las células del páncreas que sintetizan muchas proteínas, el páncreas diga, a ver, ¿necesitamos retículo endoplasmático liso para sintetizar lípidos? No, porque no vamos a sintetizar lípidos, vamos a dedicarnos solo a la síntesis de proteínas. Ah, ya, perfecto. Entonces, no tienen liso y tienen todo el retículo lleno de puntitos, lleno de ribosomas, ¿ya? Entonces ahí tienen más rugoso o tienen puro retículo endoplasmático rugoso, porque esa célula, ese órgano o ese tejido, se especializa solo en la síntesis de proteínas. Lo mismo con los lípidos, por ejemplo, los testículos o los ovarios, ¿ya? Que sintetizan hormonas lipídicas, ya tienen unas células bien particulares que sintetizan la testosterona, en este caso, en el caso de los testículos, donde no es tan necesario tener un retículo endoplasmático rugoso grande, lleno de ribosomas. Yo necesito más, que sea más liso, que tenga menos ribosomas acoplados, para poder sintetizar más testosterona, que la testosterona al final es un lípido, ¿ya? Entonces, el tamaño puede variar de acuerdo a lo que la célula necesite, y eso es muy común, ¿ya? De hecho, muchas preguntas van por ese lado. O sea, les pueden lanzar una pregunta donde le digan, los testículos tienen células especializadas que se dedican a la síntesis de testosterona. Considerando la definición anterior, ¿qué organelo deberían tener altamente desarrollado? Esa es típica pregunta de las pruebas, ¿ya? Lógicamente la testosterona es un lípido, eso lo vamos a ver cuando veamos la testosterona, particularmente las hormonas sexuales, y más encima lo tienen que relacionar con el retículo que lo sintetiza, ¿ya? Entonces va a tener que ser el liso, porque la testosterona es un lípido, ¿ya? Ya. Mucho cuidado ahí con ese tipo de preguntas, ¿ya? Profe, era Pregúntame nomás. la membrana tiene continuidad con la carioteca. Sí, sí, tienen la membrana del núcleo. Sí. Sí, la membrana del núcleo tienen continuidad, están pegadas, ya, una con otra, están pegadas. La carioteca al final es la membrana del núcleo. Sí, pues la membrana, justo, qué mejor definición, es la membrana del núcleo, es la membrana que protege al núcleo, ya, y sí, están pegadas con el retículo. Ya, profe, Profe, gracias. Pregúnteme nomás. ¿esas pelotitas tienen alguna función en especial? ¿Las que Esa- dice vesícula? las que dicen vesículas acá. Ya, las vesículas, la definición de vesícula, les defino vesícula, las vesículas son bolsitas, son bolsas que tiene la célula en su interior. Si se dan cuenta, acá hay otra vesícula y otra bolsita, ¿ya? Hay otra como pelotita. Estas bolsitas contienen cualquier cosa. Yo voy a guardar muchas cosas en las vesículas. En este caso, estas vesículas tienen lípidos. ¿Por qué? Porque las vesículas nacen del retículo endoplasmático liso, ¿ya? Es como que el retículo en sí mismo se enrolla y forma una cajita con su propia membrana y se sacrifica un pedazo para guardar lo que está fabricando. En este caso, como la vesícula no está asociada no tiene ribosomas, no es parte del rugoso, y es parte del lípido, perdón, del liso, yo presumo que tiene lípido en su interior, porque ese sector fabrica lípidos, ¿ya? Ahora esos lípidos ahí depende, porque muchos lípidos se sacan de la célula o en algunos casos quedan para uso interno, ¿ya? Pero las vesículas son bolsas, son como frascos donde yo voy a guardar las cosas que estoy fabricando en muchos casos, ¿ya? Para poder sacarlas o para usarlas posteriormente. Eso es una vesícula. ¿Alguna otra duda o consulta? No. ¿La vesícula cuál es la función que tienen? Eso, pues guardar cosas. Guardar cosas, así de sencillo. Guardar, en este caso, si la vesícula nació del retículo endoplasmático liso, guardar lípido. Si nació del rugoso, no se ve aquí, serían guardar proteína. ¿Ya? Por ejemplo, hay vesículas que nacen del aparato de Golgi, ya eso es para sacar cuestiones, porque la función del Golgi es sacar cosas. Hay vesículas que nacen, por ejemplo, y que se forman los lisosomas, porque tienen enzimas en su interior para poder ejecutar la digestión celular. ¿Ya? Esas vesículas, en resumidas cuentas, son frascos, bolsitas que tienen algo en su interior. ¿Qué pueden tener? Bueno, depende de dónde hayan nacido, de qué organelo hayan provenido.
O sea que todos los organelos tienen vesícula. En cierta forma, todos los organelos podrían formar una vesícula, salvo la mitocondria, porque la mitocondria es muy específica. Sería como sacarme un pedazo de pulmón, pues y eso no lo puedo hacer. Siempre asocian el pulmón a la mitocondria, o la mitocondria al pulmón, porque se encargan más o menos de la misma función, por la respiración. ¿Ya? No, la vesícula sí, casi todos los organelos pueden formar estructuras vesiculares o vesículas. En este caso, el retículo endoplasmático y el aparato de Golgi son los que principalmente forman vesículas. ¿Ya? ¿Qué otra duda? ¿No? ¿Ninguna? Ya, vamos al siguiente entonces. Retículo endoplasmático, bueno, ahí están las diferencias entre un retículo y otro. Función, las proteínas en el caso del rugoso, la síntesis de proteínas. Que diga proteínas de exportación quiere decir que son proteínas que se van a sacar, ¿ya? Por eso se exportan. Y en el caso del liso son la síntesis de lípido. Bueno, ahí aparece una segunda función que es la detoxificación celular. ¿Por qué? Porque como forma vesículas, puede formar vesículas con enzimas en su interior que ayuden a la limpieza de la célula, particularmente de células que se encarguen de limpiar, como por ejemplo los fagocitos, o como por ejemplo las células del hígado, las células hepáticas, que son órganos que principalmente, o es un órgano que principalmente se encarga de la limpieza del cuerpo. Toda la sangre, en cierta forma, se filtra, ya sea por los riñones o por el hígado. ¿Ya? Esas son las enzimas digestivas, ¿cierto? Sí, sí, de hecho las enzimas digestivas participan en la detoxificación de la célula, en la limpieza de la célula. Eso es como eliminar toxina. Como material, claro, tóxico, que puede ser también organelos que se murieron, ¿cierto? Sí, justamente pedazos de organelos que no se ocupen, Organelos, o claro. por ejemplo una bacteria, en el caso de un glóbulo blanco, que lo que hace es comerse a la bacteria, ya las enzimas las van a hacer pedazos en su interior, precisamente porque la digieren. Sí, también está asociado a eso. Qué interesante esa cuestión. Pero sí, de hecho, o sea, eso se ve esencialmente se ve en el sistema inmunológico. Uh-huh. Que el Jimmy me está escribiendo, el profe Jimmy me está escribiendo, que se olvidó de... Ya, ahí sí. Ya. Continuemos. Ahí está esencialmente la ubicación o asociación de ribosomas, pues no se olviden de eso. ¿Ya? Siempre el rugoso está más cercano al núcleo porque tiene ribosomas, ¿ya? Y el liso está como más alejado del núcleo, pero recuerden que la membrana es la misma, ¿ya? La misma membrana, hay continuidad de membrana en la carioteca y con los retículos. Ya, el aparato de Golgi, Dios mío, este es otro. El aparato de Golgi, que de hecho en la figura aquí se veía el Golgi, está separado, aquí no hay continuidad de membrana, ¿ya? Aquí está separado este organelo y siempre tiene la tendencia a estar cercano a la membrana plasmática. ¿Por qué? Porque la función del aparato de Golgi es secretar cosas, ¿ya? Y tiene de hecho varias funciones menores, pero la función grande es tomar lo que fabricó el retículo, ya sea un lípido o una proteína, lo toma, lo guarda en estas vesículas, en estas bolsitas, y ahí lo pueden ver, que de hecho el que fabrica mayor cantidad de vesículas es el aparato de Golgi, las guarda y las empuja contra la pared, o perdón, la membrana plasmática y las saca. Ese proceso se llama exocitosis, ¿ya? Lo vamos a ver cuando veamos la membrana. Por lo tanto, la función del aparato de Golgi es tomar lo que se fabricó en el interior de la célula, ya sea una proteína o un lípido, que provengan de los retículos, las guarda en estas bolsas que son las vesículas, o sea, él toma un pedazo de su ropa, por así decirlo, y hace como un paquetito, recorta y le hace un nudo y tiene una vesícula. Y esa vesícula la empuja contra la membrana plasmática y la saca, ¿ya? Y eso puede contener, como les digo, ya sea una proteína, puede ser una hormona, ¿ya? O una enzima, y en el caso de un lípido, puede ser un lípido que se utilice más adelante, como también puede ser una hormona lipídica como la testosterona, ¿ya? Aunque puede que varíe, porque la testosterona puede que difunda de otra forma, ¿ya? Pero esencialmente eso, toma una vesícula, como les digo, y la empuja contra la membrana plasmática. Piensen o imaginen, vamos a volver Pero antes de tu pregunta, Alejandro, no. piensen que el núcleo es como el jefe, ¿ya? Está en la oficina central, y aquí tienen una oficina más pequeña que está dando continuas órdenes. El retículo es una fábrica, fabrica ya sea proteínas o lípidos,
y la empresa de transporte, quien se encarga de empaquetar, de embalar y de mover las cosas, va a ser el aparato de Golgi. ¿Ya? Esa es una muy buena analogía. La fábrica, ¿ya? Viene a ser el retículo endoplasmático, la empresa de transporte, el aparato de Golgi, y el jefe que dio la orden de fabricar va a ser el núcleo. Ya, pregúntame Oye, nomás ahora, Alejandro. el aparato de Golgi em, solo se encarga como de empaquetar o también, o sea, le hace modificaciones también a esa Sí, de hecho proteína. ahí vamos a verlo con las funciones menores. Sí, pues hay proteínas que no están maduras, por ejemplo, y que hay que madurarlas, hay que como comprimirlas, o hay que formarle más enlaces en sus estructuras. Y eso solamente se realiza en el interior de la vesícula para que no lo tenga nada que lo moleste. Es como que, no, voy a usar un término, pero es como para que lo entiendan, pero no es así. Es como que la proteína fermente, una cosa así. Entonces, a eso se le llama proteína madura, ¿ya? Entonces, la guardan en la vesícula y le hace pequeños cambios bioquímicos en su interior. Y la proteína, en este caso, ya es funcional, porque quizás anteriormente no era funcional, ¿ya? Por ejemplo, Oye, ¿qué funciones? Dime nomás. que los anticuerpos que son glucoproteínas, ¿esos se sintetizan ahí en el aparato de Golgi Sí, o po. en el...? De hecho, lo que hace el aparato de Golgi es como meterle carbohidratos, porque también se le asocia una función con los carbohidratos al aparato de Golgi. No todos los carbohidratos, pero sí en algunos casos. De hecho, aquí lo vamos a ver, porque el aparato de Golgi, como decía yo, que tiene una función general, que es para todas las células la capacidad de empaquetar cosas y sacarlas, también tiene funciones un poquitita más específicas. ¿Y cuáles son? Estas que están punteadas aquí, que son 5 esencialmente, ¿ya? La primera es la maduración de las proteínas, y tú ya algo mencionaste, o sea, la proteína que venía del retículo se guarda en una membrana, en una vesícula del aparato de Golgi, se madura, ¿ya? Pasa un tiempo ahí como procesándose, se le agregan ciertos carbohidratos, hacemos un cambio bioquímico a la proteína como tal, y después voy a ser capaz de sacarla cuando sea necesario, ¿ya? Ese proceso se llama maduración proteica, ¿ya? O ¿Y de maduración de los lípidos? productos del red. Dime. ¿Y de lípidos, por ejemplo, Sí, también? con algunos lípidos sí, pero el lípido no es tan necesario madurarlo porque el lípido, uno, no es tan específico, y dos, los lípidos muchas veces yo lo que necesito simplemente es llegar y sacarlos. ¿Por qué? Es Porque más una el es lípido más una como función tal, estructural. dime. Es como más una función estructural, ¿o no? Sí, pues, y lo otro es que el lípido tú lo puedes sacar directamente por la membrana porque la bicapa es fosfolipídica, pues entonces el lípido pasa a través de otro lípido fácilmente, pues se puede diluir en sí mismo, ¿ya? Claro. Sí, pues en ese caso no es tan necesario asociarlo a, pero en el caso de una proteína que, por ejemplo, tiene una carga, o la gran mayoría de las proteínas tienen una carga definida porque se comportan como iones, aniones un poco más específicos, tienen que pasar por algo que los transporte, algo que sea capaz de sacarlos. No pueden, si yo los tiro contra la membrana plasmática, posiblemente reboten porque la membrana no tiene carga. Esencialmente es por eso. Ya. Y esas vesículas de exportación son estas bolsitas que guardan las cosas que provienen de los retículos, principalmente del retículo endoplasmático rugoso, ¿ya? Lo más común es que trabaje con proteínas que por sobre lípidos. Ya, esta es una función bien particular y bien exclusiva, ¿ah? Solamente se va a dar en células animales. De hecho, lo vamos a marcar aquí. Forma una estructura que se llama acrosoma, y solamente la forma en los espermatozoides. ¿Ya? Más encima tiene sesgo sexual en este caso. ¿Ya? El acrosoma fue en algún momento el aparato de Golgi de la espermátida. La espermátida era la célula final, que técnicamente es el gameto como tal, pero no tiene la colita. Entonces yo a la espermátida tengo que hacerle un proceso, tengo que como que perfeccionarlo, y en cierta forma voy a tomar su aparato de Golgi, se lo voy a colocar en la cabeza, lo voy a asociar directamente al núcleo, y voy a formar esta estructura que contiene enzimas bien específicas para poder ejecutar la fecundación. Y ese es el acrosoma, ¿ya? Y solamente lo tiene el espermatozoide, el ovocito no los tiene. El aparato de Golgi del ovocito se queda ahí nomás, en cierta forma, va a servir para el futuro embrión, ¿ya? Esto se genera en la célula vegetal, ¿verdad? ¿Qué cosa? ¿El acrosoma? Sí. No, el acrosoma solo los espermatozoides. En los vegetales no se forma, por si acaso. Ahí está.
solo se forma en los animales. Solo animales. Y esto va a sonar súper machista, pero animales machos. Así de sencillo. ¿Ya? Si el animal, por ejemplo, es hembra, en este caso no va a formar acrosoma, porque no forma espermatozoides, por una cuestión simplemente biológica. ¿Ya? Por lo tanto, el acrosoma es quien facilita la fecundación. De hecho, contiene enzimas que cuando el espermatozoide choca con el ovocito, se le revienta la cabeza y queda ese acrosoma en cierta forma botando encima para que el espermatozoide pueda taladrar, porque literalmente hace eso, taladrar el ovocito y encajar el núcleo, y ahí ejecutar la fecundación. En este caso, el proceso es mucho más violento para el espermatozoide, que como les digo, es como que se diera de cabeza contra una pared y se le partiera la cabeza, ya, una cosa así. Y ese como líquido que se le está saliendo son las enzimas que favorecen la fecundación. Sí, es como para que les tengan un poco más gráficamente en la mente. Ya, A todo nada. como que se pueden hacer claro por la figura. Porque al final los espermatozoides que no se ocupan, en el medio interno del útero, el útero tiene glóbulos blancos, fagocitos. Se los comen todos, pues no dejan a ninguno. Perfecto. Y ya, también aparte origina los lisosomas, ¿por qué? Miren, esto está directamente relacionado. De hecho, voy a tratar de dibujar. ¿Por qué está directamente relacionado a la formación de vesículas? ¿Por qué? Porque la vesícula, como les dije yo, es una pelotita. Y lógicamente, si es una pelotita, puede formar una vesícula específica que tenga solo enzimas digestivas, y las vesículas con enzimas digestivas se llaman lisosomas. Ahí está. ¿Ya? Por lo tanto, ¿puede formar vesículas para sacar cosas? Sí, como también puede formar vesículas que se quedan en el interior de la célula, y en este caso son los lisosomas. Los lisosomas los vamos a ver pasando esto. Y aparte de eso, y aquí aparece, y esta cuestión es bien importante, porque si para los vegetales es exclusivo, o sea, perdón, el acrosoma es exclusivo para la célula eucarionte animal macho, para los vegetales, que también tienen sexualidad los vegetales, pero esa ya es otra historia, forma una estructura que se llama fragmoplasto. Y el fragmoplasto es lo que facilita el corte de las células vegetales. ¿Ya? Las células vegetales se divide gracias al fragmoplasto. Y otra cosa que hay que considerar es que el fragmoplasto está formado, y aquí lo voy a anotar directamente, fragmoplasto está formado por celulosa. Eso quiere decir que si le llegan a preguntar, ¿el aparato de Golgi sintetiza celulosa? Sí, sintetiza la celulosa de la célula vegetal. Así de específico, ¿ya? Y por eso está relacionado con algunos carbohidratos, porque la celulosa es un carbohidrato, ¿ya? Fragmoplasto, ¿qué es el fragmoplasto? Lo que corta las células vegetales para poder dividirlas. ¿Ya? Nosotros no tenemos fragmoplasto, por lo tanto no somos cortados por celulosa. Nuestras células son animales, no tenemos celulosa. ¿Ya? ¿Cuál es su función? No olvidar entonces la función del aparato de Golgi, porque su principal función, ahí está, es secretar, tomar cosas, meterlas en bolsitas. A veces esas bolsitas se transforman en lisosomas. Otras veces esas bolsitas lo que hacen es botar cosas masivamente, ¿ya? A veces esas bolsitas forman el acrosoma, que en este caso es en el espermatozoide no más, y a veces esas bolsitas contienen celulosa para poder cortar a la célula, en este caso las células vegetales. Ya, ¿alguna pregunta hasta este punto? ¿No? ¿Sí? Profe, entonces la función del Golgi sería secretar, pero Sí. también guarda y puede botar. Por ejemplo, lo que guardaría serían los lisosomas, ¿verdad? Así mismo, tú mismo lo dijiste. Y lo que bota vendría a ser los que vienen del retículo Muy bien, endoplasmático. perfecto. Quedó Ya, claro, profe. parece, a la Pamela por lo menos. Sí, así tal cual. Ya. Así tal cual como lo explicaste. O sea, la principal base de cualquier mecanismo de enseñanza es que si ustedes lo entienden algo, pueden explicarlo con palabras más simples de lo que lo entendieron. Entonces, si ustedes son capaces de entender mi explicación, quiere decir que son capaces de replicarla con palabras más sencillas. ¿Ya? Por eso puedo asociar que lo entendiste. Ya, veamos entonces. Espérame. Ahí sí. Ya, vamos al siguiente organelo. Voy a borrar aquí. Vamos a cerrar para pasar al siguiente. Me va a pillar un poco la máquina, pero no importa.
Este es el sistema de cómo funcionan los organelos principales de una célula eucarionte, ya sea animal o vegetal, porque el aparato de Golgi puede tener funciones específicas para un vegetal, pero igual existen los animales, ¿ya? Los retículos existen indiferentes, ya sea animal o vegetal, lo tienen igual, y el núcleo, ¿para qué decirlo? Pues existen los dos tipos de células. Por lo tanto, el núcleo, miren, aquí está el jefe dando órdenes en esta como sala, que es el nucleolo. Estas órdenes son en forma de mensajes de ARN mensajero que llegan a los retículos, y los retículos se encargan de fabricar, ya sea fabricar proteínas o fabricar lípidos. Esta fabricación que ocurre acá en el retículo, estos productos fabricados pasan al aparato de Golgi y se guardan en bolsitas, que son estas pelotitas que son las vesículas. Y si se dan cuenta, esta vesícula se empuja, hasta, lógicamente, llevarla a la membrana plasmática y botar su contenido hacia el medio externo. Ya sea, principalmente eso ocurre con las proteínas. ¿Por qué no ocurre tanto con los lípidos? Porque el lípido, ustedes basta con que lo acumulen aquí y el lípido va a ir pasando solito. ¿Por qué? Porque la membrana es lipídica y los lípidos difunden a través de la membrana de forma directa. Eso lo vamos a ver después cuando veamos los mecanismos de difusión. ¿Queda claro cómo funcionan los tres organelos? Núcleo, retículos y aparato de Golgi. Entonces, una pregunta, el aparato de Golgi entonces genera vesículas de secreción, y los retículos endoplasmáticos son de transición. Ya, perfecto. Sí, pues son de transición. ¿Por qué? Porque están entre organelos. Ya, sí, perfecto. Sigue dentro de la célula. Claro, siguen dentro de la célula, pues, y se van a mover dentro de los organelos internos. Sí, pues. Sí, son de transición. Muy bien. Ya. Este es lo que se conoce como sistema endomembranoso. Así que mucho cuidado con esta figura. En ejercicios oficiales del DEMRE está esta misma figura, pero dibujada de una forma un poco más burda, no tan bonita como se ve aquí. Después yo voy a tratar de subirle una imagen, no ahora, en alguna guía, en donde va a aparecer este mismo sistema, pero dibujado muy burdamente. Y así son los dibujos del DEMRE, no son tan específicos, no son tan bonitos como este que tienen acá. Ya, ahí está la síntesis de proteína, la síntesis de lípido, y lógicamente glicolización o glucolización es esencialmente la maduración de las proteínas. Ahí está. Y es donde esencialmente se van a guardar. Ahora, si quisiera ser más denso, más específico, el aparato de Golgi tiene varias divisiones en su interior, ¿ya? Es como el retículo en cierta forma. El sector que madura las proteínas, el sector que trabaja con los lípidos, pero eso yo nunca lo he visto, nunca, pero créanme que desde el año 2007 que estoy enseñando para preparación de pruebas, jamás lo he visto preguntado, así que no creo que lo quieran preguntar ahora, más ahora que la prueba es más simple, es mucho más fácil la prueba actual que hace 5 o 10 años atrás. Siguiente organelo que aparece en todas las células, la mitocondria. Ahí está la famosa mitocondria, que pueden haber varias mitocondrias según sea la necesidad. Por ejemplo, si hay una mitocondria o la célula necesite consumir más energía, va a dividir la mitocondria sola, sin dividirse ella. Ya la mitocondria tiene autonomía en ese caso, y se puede dividir porque tiene, y aquí aparece, ADN propio, y tiene sus propios ribosomas en el interior. Por eso se piensa que es una bacteria, o se piensa que alguna vez fue un símil a una bacteria. ¿Ya? La mitocondria, esencialmente tienen que considerar tres cosas. Tiene dos membranas, la membrana interna y la membrana externa. Mientras más membrana tiene un organelo, más funciones puede cumplir, o subfunciones puede cumplir. Tiene su propio ADN en la membrana interna, eso quiere decir que se puede replicar solito. Ojo ahí, el ADN de las mitocondrias es ADN materno. Eso quiere decir que todas nuestras células tienen el ADN del ovocito, ¿ya? De la mitocondria del ovocito. Por lo tanto, nuestras madres son quienes nos pasan las mitocondrias. Las mitocondrias paternas no se pasan. ¿Por qué? Porque como les contaba anteriormente, el espermatozoide cuando choca contra el ovocito, mete la pura cabeza, alcanza a pasar el puro núcleo. Y la cola, que es donde tiene las mitocondrias, no pasan. Por lo tanto, esas se pierden nomás. Por lo tanto, en este caso, las mitocondrias siempre provienen del ovocito. Así que ahí se lo pueden agradecer a sus madres su capacidad energética, su capacidad metabólica, se la pueden agradecer a sus mamás. Ya, tiene entonces ADN propio, que viene del ovocito, vuelvo a repetir,
y los ribosomas que tienen en su interior que también le permiten sintetizar pequeñas proteínas y en este caso poder duplicarse, ¿ya? ¿Cuál es la función de la mitocondria? Muy sencilla la función, así suena muy fácil. Realizan el proceso de respiración celular y la respiración celular genera energía, genera ATP. ¿Ya? Siempre asocian el ATP a energía, esta molécula energética que es el ATP, ¿ya? No les van a preguntar, no les van a hacer un corte histológico donde ustedes tengan que ver cuál es la membrana interna, la membrana externa, no. Pero tienen que tener claras esas 4 cosas que les acabo de decir. Tiene 2 membranas, tiene ADN propio, tiene ribosomas y su función. ¿Cuál es la función? La respiración celular. ¿Para qué? Para generar energía. Hay una materia que se sacó, o en cierta forma no se considera para la prueba de este año, se salvaron, que era la parte de la respiración celular. Por lo tanto, de respiración celular técnicamente no deberían preguntarles mucho. No les van a preguntar cómo se realiza la respiración celular. Por lo tanto, esa parte complicada de la respiración no debería entrar. En el electivo quizás, pero no a ustedes que están dando el programa común. ¿Ya? Si dan química, si dan física, se salvaron. Más relajados todavía. Los que den biología capaz que tampoco se lo pregunten, porque esta prueba, vuelvo a repetir, este año viene un poco más fácil que años anteriores. ¿Ya? ¿Alguna pregunta con la mitocondria? Vamos a rayar harto la papa con la mitocondria. ¿Por qué? Porque genera mucha, o sea, como está relacionada con la generación de energía, es prácticamente la billetera de la célula. Aquí se guarda la plata. Así de importante. Pregunta con respecto a la mitocondria. Profe, una consulta. En lo que se divide la membrana, en el interno genera el ADN O sea, tiene y su en el propio ADN. externo, ajá, y en el externo se encuentra el ribosoma. Sí, así mismo. De hecho, tienen pequeños ribosomas como pegaditos, pero pegados hacia el interior. Y eso están en la membrana que delimita la forma de la mitocondria, en la membrana externa. ¿Sí? Ahora, también hay que considerar que la membrana externa la separa del citoplasma. ¿Ya? Es muy parecida a la membrana plasmática, pero la membrana de la mitocondria tiene más proteínas. De hecho, hay muchas proteínas que son a su vez enzimas. Entonces, la mitocondria lo que hace es como comer los nutrientes para generar la energía, hace la difusión y a la vez está haciendo el proceso de generación de energía. Entonces, como súper eficiente en ese sentido. Es muy parecido al cloroplasto. El cloroplasto y la mitocondria son como parientes, son como primos, por así decirlo. Porque el cloroplasto también tiene ADN propio y también tiene 2 membranas en su interior y también tiene ribosomas. Ahora, la función del cloroplasto es distinta porque no consume energía. Lo que hace el cloroplasto en cierta forma, así para que sea a grandes rasgos, el cloroplasto es tomar la energía lumínica y transformarla en energía orgánica, pues en este caso en bien simple, en glucosa. ¿Ya? Hay pregunta. Dale. O sea, ¿es esa una reacción más anabólica o catabólica? Ya, perfecto, qué buena pregunta. La mitocondria siempre tiene la tendencia a ser catabólica, aunque hay procesos anabólicos en su interior. Si yo los tomara todos y los sumara, por así decirlo, al final, en la raya para la suma, me saldría catabólico. Por lo tanto, la mitocondria es más catabólica. Y en el cloroplasto sería anabólica. Muy bien, lo contrario. Lo mismo, yo tomo todas las reacciones del cloroplasto, voy viendo cuáles son anabólicas y catabólicas, me voy a encontrar con que tengo más anabólicas que catabólicas. Por lo tanto, siempre se asocia el cloroplasto a reacciones anabólicas y la mitocondria a las reacciones catabólicas. ¿Ya? Por lo tanto, nosotros, como no tenemos cloroplasto, no tenemos organelos principalmente anabólicos en ese sentido, pero el retículo endoplasmático, por ejemplo, que crea cosas, crea proteínas y crea lípidos, también es anabólico. ¿Ya? Por lo tanto, ahí hay que tener cuidado con el organelo particularmente. ¿Qué otra pregunta? ¿No? Quiero por lo menos ver los organelos generales. ¿Ya? Los organelos que van a encontrar en todas las células eucariontes. Dime. ¿Las mitocondrias se encuentran en todas las células? En todas las células, animales y vegetales, sin excepción. De hecho, el vegetal lo que hace, o lo que tiene adicional es el cloroplasto. Los animales nosotros perdimos en cierta forma el cloroplasto. ¿Ya? ¿Pero las procariontes también están? No existen procariontes. Por eso les decía que la mitocondria es como un procarionte, porque tiene ADN propio, tiene sus propios ribosomas, tiene membrana. Siempre asocian eso, a que la mitocondria es como una bacteria, pero aún así no es una bacteria. Se puede dividir sola, tiene su propio metabolismo, subsiste sola. No, si la mitocondria es muy bacán. Ahora, las mitocondrias pueden cambiar su forma, porque se pueden estirar, es como una masita, en resumidas cuentas. En las mitocondrias de los espermatozoides tienen como forma de espiral, ¿ya? Porque se
se comprimen de tal forma que quedan como un resorte en el interior de la cola, ¿ya? Pero por la forma del espermatozoide nomás. Y en el caso de las células musculares, las mitocondrias son como largas, son como fideos. ¿Por qué? Porque la célula muscular es como un fideo más grande, ¿ya? Entonces tiene las mitocondrias como estiradas. Y durante la contracción lo que hace la fibra es acortarse. Entonces la mitocondria también se achica, queda como un chicle, y va haciendo eso. Se va cortando, alargando, cortando, alargando. Y ahí es donde va generando la energía que uno la siente en la contracción como calor, ¿ya? Porque las fibras se están rozando, pues entonces cualquier cosa que se roce va a generar calor. Vamos al último, que es el lisosoma, vuelvo a repetir, de los organelos generales. ¿Por qué? Porque hoy día alcanzamos a ver por lo menos los organelos generales. La próxima clase vamos a dejar bien explicados los organelos exclusivos de la célula animal y los organelos exclusivos de la célula vegetal, pero tenemos que tener claro cuáles son los que aparecen en todas las células, ya sean animales o vegetales. El último es el lisosoma, ¿ya? El lisosoma es bien simple, ¿ya? ¿Por qué? Porque es una bolsita, es una vesícula que nace del aparato de Golgi y que contiene enzimas en su interior, ¿ya? O sea, estas proteínas no salieron, no se exportaron y se quedaron en el interior de la célula, ¿ya? Como proteínas de transición, ¿ya? En este caso, entonces, se quedaron en el interior del citoplasma y lo que van a hacer es la digestión celular. Por lo tanto, si la célula animal, porque puede que haya lisosomas, pero los lisosomas son principalmente, lo van a ver en células vegetales, perdón, en células animales. Sí, el vegetal también tiene lisosomas, pero poquitos. Va a tomar la célula animal una bacteria o cualquier otro tipo de cosa que se esté comiendo, si es muy grande, la va a meter al citoplasma, ¿ya? Y los lisosomas se van a acercar y la van a digerir. Van a botar sus enzimas hacia esa bacteria, por ejemplo, o esta cosa grande que entró a la célula y la van a digerir, la van a destruir, ¿ya? Un órgano que se encarga, como por ejemplo el hígado, y algo le había mencionado, un órgano que se encarga de la limpieza del organismo, del cuerpo, ¿ya? Va a tener muchos lisosomas en su interior, ¿ya? Por lo tanto, en este caso, las lisosomas son vesículas, son bolsitas, delimitadas por una membrana que posiblemente venga del aparato de Golgi, y que contienen enzimas necesarias para la digestión. No se compliquen con qué tipo de enzimas, sí, son hidrolasas porque utilizan un proceso similar a la hidrólisis, aparte que degradan cosas, y tienen un pH relativamente ácido, ya entre el 4 y el 5 aproximadamente, y eso es extremadamente ácido para el interior de la célula, ¿ya? ¿Qué función tienen entonces? La digestión son como el estómago de la célula, ¿ya? Actúan como el sistema digestivo, lo que pasa es que nuestro sistema es mucho más complejo en ese caso, y ayudan también a la autofagia. ¿Qué es la autofagia? La capacidad, y algo había mencionado Alejandro, la capacidad de la célula de limpiarse, por ejemplo, organelos, pedazos de organelos, de mitocondrias que nos ocupan, un trozo del retículo que quedó dando vuelta, por ejemplo, o que se cortó durante la división de la célula, ya, los lisosomas se encargan de comérselos, por así decirlo, y degradarlos, digerirlos, y tratar de que esas proteínas o aminoácidos básicos se reutilicen de nuevo en otro organelo o en otra proteína que la célula sí realmente necesita. Porque piensen que las moléculas son como ladrillitos, pues entonces ustedes tienen una enorme pared que el lisosoma se está descomiendo y va a generar ladrillos más pequeños que después yo voy a reutilizar, pues en ningún caso se van a destruir, ¿ya? Por lo tanto, el lisosoma, como les digo, es un organelo digestivo. Ya. Pregunta con el lisosoma. Los glóbulos blancos también tienen muchos lisosomas, por si acaso, porque se encargan de comer cosas. ¿No? 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 ¿Ninguna? Ya. Me pasé como 15 minutos. Vamos a ver los otros organelos la próxima semana. El peroxisoma ahí lo vamos a ver después. Después vamos a ver, se lo voy a mostrar nomás, y después lo vamos a ver igual. Y aquí aparecen los exclusivos de la célula animal, los centriolos que son característicos de un animal. Todo esto lo vamos a explicar después. No es mucho lo que quedó, por si acaso. Los cloroplastos, que también son bien particulares de la célula vegetal, ya no animal, y la pared celular, porque la pared también es exclusiva de los vegetales, y por eso es que son rígidos, por eso es que son duros, ¿ya? Y después vamos a ver algunas adaptaciones que son propias de las células animales, ¿ya? Ya. ¿No hay preguntas generales? Profe, yo una duda Pregúntenos, todo lo que quiera.
del lisosoma. Ya, vamos al Decía, lisosoma, ¿no? Lo que nace del aparato Golgi es la vesícula, Sí. donde se queda ahí y ahí ahí se realiza la enzima de digestión. Podría Claro, decirse que lo que es pasa es que las enzimas llegan al aparato de Golgi, el aparato de Golgi dice, esta proteína es una enzima. Ya, vamos a guardarla en una vesícula y la vamos a dejar en el citoplasma. Ahí madura como buena proteína, y esa, en resumidas cuentas, al final como que queda solo para eso, para poder digerir algo que la célula se vaya a comer a futuro, ¿ya? Por lo tanto, sí, nacen del aparato de Golgi como todas prácticamente las vesículas, o la gran mayoría de las vesículas celulares, pero el contenido del lisosoma es solo para digerir, no es una hormona, no es una proteína que tenga que sacarla masivamente, no, son proteínas solo que digieren. ¿Por qué? Porque todas las enzimas son proteínas, ¿ya? Por lo tanto, por eso le hablé yo que era una proteína. Sí, pues esas son enzimas específicas que se quedan ahí. ¿Para qué? Para digerir. ya. Eso. Ya. Ya, profe, gracias. ¿Alguna otra duda? ¿No? ¿No? Ya, chiquillos, entonces, nos pasamos como 15 minutos, pero yo sé, esta parte tiene que quedar clara, los organelos, créanme que tienen que quedar claros porque siempre va a haber, y es así que sí, siempre hay una pregunta de organelos, ¿ya? Así que, de hecho, tengo una guía con más ejercicios de los que les doy normalmente. Estaba a tener como 20 ejercicios, ya los tengo. Quiero subirle al Classroom, pero no he tenido tiempo, así que voy a tratar de hacerlo el día de la tarde porque si no lo voy pateando y no lo hago nunca, ¿ya? Ya, porfa, que eso es súper... Sí, pues, o sea, lo ideal es tratar de Sí, llevarlo a algo práctico al tiro, porque si no se enfría. ¿Ya? po. Ya, chiquillos, nos vemos entonces en la próxima clase. Nos vemos viendo, en la próxima clase vamos a ver los organelos solo animales y los organelos solo vegetales para que quede bien explicado. Listo. Ya. Gracias, profe. Nos Ya, vemos. profe, gracias. Chao, Chao. que estén Profe. muy bien. Cuídense. Profe. Cuénteme. Tengo una pregunta, pero diferente a la clase. Ya, dele nomás. Es que yo en física Ya. quería preguntar si me podía cambiar de horario a la tarde. De horario a la tarde.